10 de la mañana con 37 minutos. A ver, veamos si se han modificado en algo las condiciones meteorológicas. Ya ven a Javier Garay ahí en pantalla, los saludo inmediatamente. De Noveles Australes, hoy día hay una actividad muy interesante, muy importante. Ya nos metemos en eso de cabeza. 3 grados en Punta Arenas, ¿eh? En estos momentos. No ha variado, partimos con 2, 3 grados en eso ha estado la temperatura durante esta mañana, con cielos parcialmente nublados, sale el sol, eso sí. Hay viento de 40 kilómetros a la hora, eso provoca de que la sensación térmica llegue a los menos 4 grados bajo cero de sensación térmica en Punta Arenas, 4 de temperatura sobre cero en Natales, con 1 grado sobre cero de sensación térmica, 3 grados en El Paine, con menos 1 de térmica, 3 grados en Porvenir, con menos 2 de sensación térmica, y 2 grados en Puerto Williams, con menos 5 la temperatura en sensación térmica, o la sensación térmica, mejor dicho, más baja en la Patagonia chilena. Hoy día va a estar José Massa, el profesor Massa, astrónomo de la Universidad de Chile, investigador del Centro de Excelencia en Astrofísica, CATA, el viaje de Magallanes y la visión del profesor José Massa hoy día desde las 15 horas de Magallanes, 15 horas de Magallanes, 14 horas del resto de Chile. Es un estreno de la ONG Noveles Australes. Está con nosotros Javier Garay para conversar de aquello. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, y muchas gracias nuevamente a Radio Polar por difundir esta importante actividad. Estaba pensando que es como entrevistar a un rockstar. Absolutamente. Y más que entrevistar a un rockstar, es interesante que una persona, como decimos los magallánicos del norte, se interese por un tema como este tema del paso de Magallanes, que ya no se van a cumplir los 500 años. Esto lo van a transmitir algunos medios, seguramente la gente igual lo va a viralizar. Es a partir de las 3 de la tarde en las plataformas de Noveles Australes. Ahí se va, es como la plataforma original. Sí, es la plataforma original a través de Noveles Australes, también algún medio amigo por ahí, probablemente sí. Ustedes Radio Polar igual van a retransmitirlo en algún momento, sí. Pero sobre todo lo que a nosotros nos importa es que los chicos, porque el profe es experto en ese tema, en hacer charlas masivas, la idea era traerlo en algún momento para octubre, para que nos converse de este tema. De hecho, él ya ha hecho podcast, pero nosotros más que un podcast es un conversatorio en vivo. Y es un esfuerzo bastante importante. Aprovecho para agradecer también a los medios que han hecho posible esto. Es una oportunidad interesante, más que para la ONG que hace las veces de medio, es una oportunidad para la región, para conocer la visión de una persona que, digámoslo así, ha llevado 10.000, 20.000 personas a la media, creo que estuvo en la media luna de Rancagua. Sí, lo llenó eso el año pasado. Impresionante, de hecho el año pasado fue elegido el hombre del año 2019, así que realmente es un rockstar, un divulgador científico, así que esperemos que quede algo para la región como antesala de estos 500 años, o 10.500 como me gusta a mí. ¿10.500 dices tú? Sí, 10.500, de todas maneras. De hecho, le vamos a preguntar si hay algo que celebrar o nada que celebrar. ¿Qué opina él? ¿Y qué crees tú? ¿Hay algo que celebrar, que conmemorar? Sí, de todas maneras. Este es un evento que tiene que ver con un paso de la contrapuestas. Y con respecto a los 500 años, ciertamente hay una visión también de nuestros pueblos originarios. De hecho, queremos conversar con él sobre la gran cosmología que tenían los pueblos originarios. Queremos conversar con él sobre temas cómo era navegar por las estrellas y si es muy distinto lo que vemos en el sur a lo que se ve en el norte. Entonces, me refiero a hemisferio norte y hemisferio sur. Sin sal. De partida sin sal, la pimienta, por ejemplo, la canela, que distinto sería muchas de nuestras cosas, como también en América Latina le envía a Europa, por ejemplo, el tomate,
el chocolate. El chocolate es nuestro. Entonces, qué interesante ver esta visión contrapuesta, pero el tema que nos atañe hoy es astronomía. Es parte de las actividades del mes de la astronomía, donde tuvimos, por ejemplo, la semana pasada al profesor Roth, que es el encargado para Chile de uno de los centros astronómicos más grandes que se está construyendo en la cuarta región, que con este tema de la pandemia se va a ver retrasado. Y ahí tratamos de hacer un guiño a ver si los escolares de Magallanes, porque no puedo olvidar eso, soy profesor, ¿cómo hacemos que los escolares de Magallanes tengan conexión con un centro astronómico que se llama Magallanes? Entonces, es lo mismo que yo me pregunto. Siempre se comenta de que pasan tantos barcos por barcos que van a la Antártica. Sí. Y siempre me he hecho la pregunta, más allá de comprar cosas, ¿qué grado de conocimiento queda en Magallanes? ¿Qué charlas se realizan, por ejemplo, en las escuelas? Eso sería interesante, cómo crear ese nexo. Poquito, ¿no, Javier? Poquito se hace eso. Mi impresión es que poco, más allá de los esfuerzos que hacen algunas organizaciones estatales, pero yo creo que se reduce mucho solamente a ellos. Yo soy partidario que la ciencia se construye en la escuela y se construye en la sala. Entonces creo que experiencias como esta, la del profe Massa, mira, habría sido ideal. El profe Massa estuvo el año pasado acá en Punta Arenas, sí, que lo trajo la Seremía de la Escultura, me parece mucho. Sería ideal que este tipo de personajes que hacen ciencia los podamos traer más a Magallanes. Y también importante, ojo, nosotros tenemos magallánicos puestos en lugares importantes de Chile que están trabajando en ciencia, que están haciendo cosas de este tipo. Tenemos un astrónomo magallánico también, que trabaja para la Universidad Diego Portales. De apellido Prieto, que es nacido y criado acá en Magallanes. Entonces, qué interesante es cómo nosotros también podemos repatriar a esos talentos. De hecho, Nobel en este momento tiene 2 estudiantes en Brasil, uno estudiando ingeniería química y otro el tema del cine. Entonces también sería interesante en algún momento, estos días yo he escuchado tanto que se habla de proyecto región, sería interesante cómo hacemos que también existe una beca para el talento magallánico que ha salido por diversos motivos, pero también que pueda venir a aportar parte de eso. Sí, absolutamente. Comparto el poder salir a estudiar, a prepararse, pero volver a dejar el conocimiento que uno adquiere afuera, ¿no? Absolutamente. Es parte del desarrollo desde adentro, que hablábamos hace 1 o 2 semanas cuando conversamos. Claro, ciertamente. O sea, sería interesante. Hoy día me escribía una mamá súper temprano. Me decía, mi hija es seguidora del profe Massa. ¿Cómo hago para conectarme? ¿Cómo hago para conversar? Yo le decía, bueno, están las redes sociales de ONG, va a estar también ahí un medio amigo, el caso del Pingüino, sí. Seguramente Radio Polar, que también va a quedar grabada esa información, porque para nosotros, como te comentaba hace un par de semanas, él, que es era un mapa, para ellos era un mapa. Y en cambio, para el pueblo Segna era todo un tema. No nos olvidemos de la historia de Cran y Cren, de la luna y el sol. Entonces, esa riqueza sería ideal que se conozca en la escuela. Yo ayer tuve la posibilidad también de conversar con la máxima autoridad de la región, con el señor intendente, invitándolo justamente a este tema, que ojalá se sume. También conversé con el Ceremi de Educación, más allá que lo haga Noveles. Nosotros como Noveles somos un puente para este tipo de actividades. Hoy es a las 3 de la tarde,
un tema de conversación seguramente en octubre, más allá de lo que se hizo o lo que no se hizo o lo que se pueda hacer, porque también sería interesante pensar que lo que no se pudo hacer ahora se puede hacer a futuro. De hecho, yo le comentaba a la máxima autoridad regional, al señor Fernández, que quién sabe, este tema de los 500 años es la oportunidad para relanzar nuestro turismo. Yo creo que en Europa el destino estrecho de Magallanes, así como los hermanos argentinos, digámoslo así, ellos tienen un destino que se llama Patagonia, y que nosotros somos como, digamos así, la guinda de la torta, porque la guinda, digámoslo, es el Torre del Paine, pero quién sabe, el destino estrecho de Magallanes y Isla Tierra del Fuego es un destino poco explotado y poco conocido también por nosotros. Quiero meterme a propósito de que el conversatorio, la charla del profe Massa a las 3 de la tarde vía redes sociales y algunos medios regionales va a estar centrada en la astronomía. Quiero ir a propósito de que tú hablabas de la Cruz del Sur y se hace una pregunta ahí en el afiche. ¿La Cruz del Sur guió a Magallanes en el hallazgo de Chile por el sur para los europeos? ¿Qué importancia tuvo la Cruz del Sur? Que nosotros la vemos, bueno, hay muchos que miran poco para el cielo y cuando uno empieza a darse cuenta que tiene que mirar más para arriba que para abajo, ¿no? Se encuentra con en este último tiempo creo que hemos estado medio llamados a mirar al cielo sí, para comprobar si existe o no existe aquello que nos han inculcado, que simplemente creemos. Bueno, el primero que comenta la Cruz del Sur es Américo Vespucio. Aquí hay que hacerle justicia al navegante italiano, al servicio del gobierno de España, de Portugal. Digamos que ese sí que era doble personaje, doble agente, trabajó para todos. Y de hecho el buque escuela de Italia se llama Américo Vespucio, como dato. Aquí hay una cosa curiosa, de hecho, y ahí es donde nace la pregunta. O sea, yo creo que siempre se supo o se imaginó, los griegos ya sabían que existía un Árticos, que quiere decir hacia arriba, y un Antárticos. Pero que había una tierra australis incógnita. Entonces lo que Magallanes va a hacer, primero tratar de venderle la idea a Manuel el Afortunado, porque así le decían al rey, a propósito de pensiones del 10%, y el rey le dice que no quiere saber nada y simplemente, bueno, que se vaya a otro reino y le da lo mismo, porque a Magallanes lo que le fue a pedir fue una pensión, a propósito, le fue a pedir una pensión y no le quiso dar su 10%. Claro. Haciendo una metáfora al día de hoy. Entonces Magallanes picado va a donde este cabro chico que tenía 18 años, que no hablaba español, que es el rey Carlos, que puede ser el gran Carlos. ¿Por qué el gran Carlos? Porque va a ser el reino donde no se pone el sol. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Magallanes? Le va a vender una Tenía idea. tanto, eso, perdón, paréntesis, para que la gente, para contextualizar, el reino donde no se pone el sol, porque el reino era tan grande que cuando salía en una parte, o sea, se iba el sol y salía la luna en una parte del reino, estaba saliendo el sol en otra parte del reino. En otra claro, parte, por eso nunca se ponía el sol. Nunca se ponía el sol, sí, claro, no es que duraba 24 horas del día. Claro. Perdón un poco la emoción a la hora de... Un sol especial. Claro, un sol especial. Pero español también habla. Bueno, el color de la bandera de España, rojo y el amarillo, tiene que ver con eso. Con este tema del rojo, con el tema del sol. No muy querido ahora, soy que se toca solamente la marca, que se le puso las personas de otros países. Bueno, sí, yo canté para la estrofa. Obvio, no van a cantar todas las estrofas. Todas las otras estrofas. Bueno, el tema es que ciertamente la Cruz del Sur, todos lo tenemos en la bandera regional. Sí. Tenemos nuestra bandera regional. Va a guiar a Magallanes, va a guiar a Magallanes, y a nosotros colocamos un pequeño, digamos, a propósito de colocamos un poco de condimento. De hecho, una que la hemos conversado también con algunos historiadores, es que yo creo que Magallanes no salió solo del estrecho. Lo que hemos tenido la suerte de navegar por una parte del estrecho, el estrecho ciertamente es un laberinto. Y aquí los conocedores eran los pueblos originarios.
que navegaban y que eran verdaderos faros. Si bien Pigafetta, como buen europeo, va a borrarlos de la historia de alguna forma, salvo que don Mateo comente que Magallanes baja por la zona de Sangre Pollo, si estoy equivocado, va a bajar por ahí y va a encontrar, dice Toldo, que ellos pensaron que eran tumbas, pero que lo que plantea don Mateo es que en el fondo los tehuelches fueron más vivos y los miraban desde arriba. ¿Ah? Y la otra teoría que nosotros decimos es que de alguna forma, porque Magallanes no describe la orilla, la otra orilla, a propósito de los amigos de la Tierra del Fuego, lo más probable porque los ONAS le hicieron tremenda fogata. No nos olvidemos que eran hombres corpulentos, y yo creo que Magallanes en realidad tuvo miedo de bajarse a la Tierra del Fuego. Digámoslo así, porque también los miraba desde la orilla, porque ojo, Magallanes va a estar 38 días acá y no va a ir a mirar al otro lado que hay. Eso es algo raro. Y lo otro, que no puede haber salido solo. Entonces también queremos someter un poco esta idea que tenemos nosotros como organización, también a partir de la experiencia que fue este fondo del gobierno regional, donde pudimos hacer un pequeño documental sobre el paso de Magallanes y darnos cuenta que en España, en Europa, claro que hay una importancia este tema. Yo insisto, creo que es una oportunidad interesante para relanzar nuestro tema como región, para relanzarnos en el mundo. El destino Magallanes es un destino que tiene una isla de Tierra del Fuego totalmente desconocida. Yo te escuchaba, has entrevistado a algunas personas que hablaban sobre Tierra del Fuego. Bueno, ¿quién conoce Tierra del Fuego? Algo que nosotros hacemos a diario, andar en esas carreteras polvorientas horas y horas. Para un europeo eso es fascinante, para nosotros es tedioso, pero para ellos es fascinante. Eso es fascinante. Entonces tenemos, aparte que con todo este tema del coronavirus, todo lo que es el aislamiento, es algo que se puede dar acá. Nosotros acá, cualquier belleza natural, salvo el Paine, que en algún momento lo saturamos, tú puedes caminar tranquilamente y solo. Eso es algo que en otros lados no se da. Imposible. Imposible, claro. Imposible. Tú vas a... Siempre me acuerdo cuando tuvimos la posibilidad de conocer París. Uy, yo fascinaba la Torre Eiffel, que parecíamos... Era imposible. Un hormiguero. Un hormiguero, no se puede ver nada. Uno lo que hace es sacarse una foto como ojalá a 500 metros. Pero uno con qué se queda. Y por ejemplo, Magallanes es un destino que se puede quedar con este tipo de temas. Destino estrecho de Magallanes. Yo creo que el gran invitado es el estrecho de Magallanes. Y volviendo al tema porque si no me van a retar en la ANG, volviendo al tema del día de hoy, lo que nosotros queremos conversar con el profe Massa es eso, conversar sobre un poco de historia, cuál es su visión, pero también conversar de algunos temas actuales. Al hombre creo que le gusta conversar también de educación, un poco de política, como ve. No es menor la opinión del profesor Massa. Yo creo que él ha estado cerca de un premio Nobel. Nosotros de repente los chilenos nos damos cuenta de eso. Él ha sido muy importante en descubrimientos que a otras personas la han llevado a ganar el premio Nobel. Así es. En física. Así que es un invitado estelar. Es una oportunidad interesante. Conversaba ayer con el gobernador de Puerto William para que también le hacía la invitación al resto de los alcaldes de acá para que convoquen de alguna manera a los chicos, ojalá puedan conectarse, también puedan hacer preguntas. Lamentablemente tenemos una hora para conversar con él. El gran tema obviamente es la visión que él tiene sobre el estrecho. Él ha hecho algunas presentaciones, pero mire qué interesante, que una persona que no es oriunda de Magallanes esté hablando sobre los 500 años es un tema que hay que volver a poner en el tapete, que nos sirve para reflexionar sobre nuestro actuar, nos sirve para comentar qué es lo que estamos haciendo, qué significa ser habitante del estrecho. Yo te decía que eso es un concepto importante. Este habitante del estrecho que se pregunta sobre su historia, como por ejemplo ayer. ¿Cuánta gente sabe que ayer se conmemoraba los 100 años de la masacre de la Federación Obrera? Poca. Poca. ¿Y qué significa? ¿Qué significa para la historia del movimiento obrero? Creo que tú entrevistabas ayer a alguien
¿Y qué pasa hoy día, por ejemplo, con todo lo que es este movimiento sindicalista? Y que acá era curioso porque en este movimiento sindicalista había todo tipo de personas, creyentes, no creyentes. El tema era pedir mejores condiciones laborales. Condiciones, claro, exactamente. Ayer estuvimos a propósito de conversatorio virtual y todo, tuvimos un conversatorio virtual organizado por ANEF con especialistas respecto del tema, casi 2 horas de conversación con mucha asistencia de gente, muy interesante ayer ese conversatorio respecto de los 100 años del asalto e incendio a la Federación Obrera de Magallanes, a la FOM, que está ubicada ahí en Errázuriz. Deberíamos tener un circuito turístico donde se diga dónde estuvieron, alguien lo planteaba ayer también, pero lo hemos conversado otras veces con Víctor Hernández acá estuvo la Federación Obrera, acá estuvo tal sindicato, un circuito, porque es fundamental en la historia obrera y sindicalista a nivel nacional lo que ocurrió con la Federación Obrera y lo que sucedió también en Puerto Natales un año antes. Para terminar, Javi, para no irnos del tema, ¿no? Porque podríamos estar conversando un buen rato, por lo que me doy cuenta. ¿Qué importancia tiene lo del Estrecho de Magallanes, la llegada, el descubrimiento, como le queramos llamar, para el resto de Chile? Porque pareciera que somos nosotros los magallánicos, porque obviamente vivimos a orilla del Estrecho, pero en el resto de Chile yo no he visto noticias a nivel nacional, reportajes, poquito se pesca el tema en el resto del territorio, ¿no? O sea, yo creo que hay que ser justo, yo creo que las autoridades perdón, en algún momento han tratado de hacer los esfuerzos. A mí creo que eso es un esfuerzo que se trató de hacer, pero digámoslo también, vino este tema de la pandemia, sí. Vino el estallido social, donde muchas personas planteaban el hecho de que hay que votar el monumento a Magallanes, y yo creo que también estuvo dentro de los candidatos a volar de la Plaza de Armas, y la pregunta es, ¿a quién voy a colocar arriba? Saco el monumento a Magallanes, que es una posibilidad, como ha ocurrido en Europa, en Estados Unidos, pero ¿a quién voy a colocar? Subo a esa especie de ser mitológico y la coloco arriba. Yo creo que esto se construye valorizando toda la historia en su conjunto, con luces y sombras. Yo creo que eso es lo que nos falta, luces y sombras. Y ahí está la importancia de Magallanes, ahí está la importancia de estos 500 años. Es la oportunidad que tenemos de reflexionar. Algunos dirán, no, 500 años del descubrimiento del Estrecho de Magallanes. Sí, para Europa es un descubrimiento. Y como alguien me dijo por ahí, hace hartos años, solo se descubre lo que ya está descubierto. Y qué frase potente. O sea, se tiene conciencia de que esto siempre estuvo. Ojo, algo que se me pasó delante. También existe la posibilidad de que los incas, mira, desde arriba del Perú, a propósito de que hoy día es el Día Nacional del Perú, aprovecho a los micrófonos a saludar también a la colonia peruana residente, los incas también tenían una idea que existía un paso hacia el sur. Ahí tienen un inca navegante que se llama Pachacutec. ¿Y quién te dice que no haya bajado antes? Antes que Magallanes. Sí, claro. No habían diario, entonces nunca se iba a saber. Nunca se iba a saber. Entonces, el tema del estrecho, a ver, es un tema que debería movernos a todos, es un tema que a nivel nacional, obviamente tú pescas cualquier libro de historia y se habla que el estrecho fue descubierto, que Chile fue descubierto por el norte, por Diego Almagro. Ahora, mientras se mantenga ese discurso y no hagamos nada, porque fíjate que sería interesante, ya, saquemos a Magallanes de la plaza y vamos a botarlo a algún lugar y no, ¿qué vamos a colocar? Sí, ojo, los habitantes originales del estrecho somos todos. ¿Por qué? Porque somos todos migrantes. Algunos de ascendencia chilota, croata, hoy día venezolanos, colombianos. Esta es una tierra de migrantes. Es una tierra de migrantes. Guste o no guste, esta es una tierra de migrantes. Y ese es un concepto importante. También yo creo que es la oportunidad para conversar sobre temas más profundos, educar sobre nuestros pueblos originarios, educar sobre la historia. Si para qué andamos con cosas, si Magallanes tampoco es tan conocido. Sabemos que existe una calle Magallanes, los que somos más viejitos, había un negocio al frente que se llamaba Surco, sí, claro, donde uno hacía tierra para irse al colegio. Tú te debes acordar de eso. Entonces, sí. Ciertamente
Es una oportunidad. Yo creo que estos 500, 10.000, como tú quieras, o como le gusta a Nobel, es 10.000 en 500. Por eso nosotros hablamos de astronomía. Y el próximo mes vamos a hablar de mujeres que hacen ciencia. Ese era el tema. El próximo mes de ciencia, en septiembre queremos hablar de la importancia del pueblo chilote. Octubre y noviembre, de navegantes de mar y fuego, así le hemos llamado. Porque no solamente Magallanes navegaba. Y hoy día la invitación es a que la gente se quede con nosotros, mire al cielo, haga preguntas y sobre todo vamos a tener un rockstar de talla mundial que nos va a poder comentar un poco más de su visión. Ojo, es su visión. Ahí sería interesante que nosotros, como habitantes del estrecho, también tengamos una visión con respecto a la importancia del paso de Magallanes, que si no fuera por Magallanes, hay que decirlo, también nosotros nos ganamos un lugar en el planeta. Y ese lugar es importante. Estrecho de Magallanes, digámoslo, nos guste o no nos guste, es más conocido que nuestra Sandy Point o nuestro Punta Arenas. Yo creo que no toda la gente sabe que existe una ciudad a orilla del estrecho, pero sí que existe el estrecho. Temazo, vamos a seguir conversando con Javier Garay en las próximas semanas. Hoy día 15 horas de Magallanes, 15 horas de Magallanes, sí. José Massa Sancho, el profesor astrónomo de la Universidad de Chile, investigador del Centro de Excelencia en Astrofísica y una visión maravillosa. Ojalá alumnas, alumnos, profesores, magallánicas y magallánicos en general asistan o lo vean a través de redes sociales de algunos medios regionales. Javier, un abrazo, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Mauro, y saludo también a toda la audiencia de Radio Polar y nos vemos en la tarde. Que esté muy bien, chao. Listo, muchas gracias. Buena jornada, nos vemos en la tarde justamente. Pausa, ya venimos.